Aquí comienza Destino Turístico. Você é assim, sonho pra mim, y cuando no te vejo. Y el turismo en Perú últimamente ha como explotado, ¿no? Como fue un boom, han recibido turistas de todos lados, en búsqueda, en parte, de estas características que mencionábamos, de la cultura, de la historia, bueno, todo el imperio inca, que es los vestigios se pueden visitar. ¿Ha transformado a la actividad, a la sociedad peruana el turismo? Definitivamente, mira, el boom turístico ha hecho que las actividades conectadas a lo que es estrictamente turístico hayan despegado y obviamente, ¿no? Lo que está dentro de lo que llamaríamos la esfera propiamente de la actividad turística se ha expandido de una forma exponencial, ¿no? Fíjate cómo han despegado lo que es, por ejemplo, la gastronomía en el Perú, no se habría dado sin ese movimiento turístico, ¿no? Tenemos todavía mucho camino de recorrer, pero notas que la actitud de la gente ha cambiado muchísimo. Nos hemos vuelto un poquito más cosmopolitas en función de ese aumento del interés por el Perú como destino turístico. Carlos, hablando del turismo, de la gastronomía, ustedes tuvieron la fusión con la cultura china y japonesa, sobre todo con Japón tienen una hermandad, amistad, tienen monumentos, el Puente de la Amistad, y eso ha fusionado la cocina también de ustedes. Claro, es claro. Muy importante. Es cierto lo que estás anotando, ¿no? O sea, eso es parte ya de un proceso más tardío dentro de nuestra historia, corresponde a la parte republicana, ¿no? Con la llegada de las grandes haciendas azucareras y todo eso, se trajeron braceros chinos, trabajadores japoneses que aportaron justamente. Es cierto, ¿no? Nosotros hemos tenido a tal punto la inserción de la cultura china que la comida china, que le decimos chifa en el Perú, es parte de nuestra gastronomía, ¿no? Que se ha sumado la a japonesa. La japonesa. La japonesa es Nikkei. La Nikkei, pero te voy a decir que es en mucho menor medida la Nikkei. O sea, la Nikkei a lo chino es como decir de 1 a 10. ¿Qué nos puedes comentar, Carlos, respecto a hacer planes? Pensar una persona que está 1 o 2 semanas visitando Perú. Tú tienes por un lado el Cusco, con Machu Picchu, con el Valle Sagrado. Tú tienes Nazca, con las líneas espectaculares. Pero por otro lado tienes Chavín de Huántar, ¿no? La ciudadela de Chavín, mucho más antigua que el Cusco, que en muchos aspectos es hasta superior a algunas construcciones aztecas o mayas que puedas haber visto, pero no es conocida, todavía no hay un acceso fácil, porque la verdad es una zona un poquito fastidiosa, pero tiene lo suyo, ¿no? O de decirte que acá a las afueras de Lima, tú sabes que tenemos un Machu Picchu de barro, ¿no? Es una ciudad que es Huaycán, ¿no? Que yo he llevado gente, tampoco es muy conocida. Hay una ciudad de adobe, ¿no? Chan Chan. Es adobe, ¿no? En la costa peruana tú tienes ciudades de adobe, ¿ya? Sí. Y este caso de Huaycán es un caso así, es una construcción perfectamente conservada que tú entras y piensas que va a aparecer el cacique en cualquier momento, ¿ya? Entonces, ¿también se la consideraba como un lugar de descanso y religiosa esa ciudad? Era un centro administrativo y religioso. Entonces, tú sabes que solía ocurrir que el centro gubernativo incluía la parte religiosa porque estaban estrechamente ligados, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de culturas teocráticas. Y alrededor de eso, toda una serie de estructuras de depósitos, almacenes. Tienes una oferta muy grande, pero falta 2 cosas. Difusión y por otro lado la infraestructura para visitarla. Respecto a la naturaleza, ¿qué nos podés comentar, Carlos? Paracas con la reserva, que es parecida en muchos aspectos a lo que tienen en Argentina con la península de Valdés, ¿no? Un poco más chica. Tienes el Manu, la zona de la selva tropical, ¿no? Tienes varias zonas donde hay, por ejemplo, cavernas naturales. Tenemos nosotros inclusive un recurso poco explotado, es el turismo paleontológico, ¿no? Tenemos nuestro propio Valle de la Luna. Especialidad. Es el área de Ica, es una zona también con fósiles que afloran en la superficie a través de kilómetros y kilómetros. Tienes el área de nevados, el callejón de Huaylas, que los glaciares que todavía, a Dios gracias, todavía están ahí.
Y bueno, actualmente también hay el turismo de desierto, ¿no? Hay mucha gente que está Huacachina. cruzando la Huacachina, que están cruzando las zonas de dunas por darse el gusto de sentir que están en un desierto de verdad. Y ¿Nos estás hablando mismo de las ruinas de Machu Picchu? Sí, acá la tengo. Les traje un Justo ahí poquito mismo. de Machu Picchu, Hace- claro, claro Hacemos que un sí. recorrido virtual. Sí, eso también quería hacer. Perfecto. Quería aprovechar a mostrarle un poquito del trabajo de un gran fotógrafo cusqueño, Luis Figueroa. Así que por ahí les voy mostrando Buenísimo. algo. ¿Qué nos puedes contar de tu ciudad, de algunos aspectos característicos? ¿Cómo me sorprenderías a mí que todavía no la conozco? ¿Qué me va a sorprender cuando la visite? Bueno, mucho gusto, Marcelo. Te cuento un poquito. Es como un preámbulo. Cusco ha sido uno de los lugares, o de las ciudades más importantes en la época del incanato, porque fue la capital donde se desarrolló la parte política y religiosa. Y más o menos en 1437, el noveno Inca, que fue Pachacútec, gobierna todo esto, incluso desde Ecuador, Colombia, todo Perú, está Chile, incluso hasta Argentina, y todo esto, Bolivia, y todo esto lo vemos reflejado en una gran red vial que es el Capajñán, de más de 16.000 kilómetros, que recorren desde el Ecuador hasta las Pampas argentinas. Nuestra maravilla que es Machu Picchu, que es una construcción increíble del siglo XV. Prácticamente estas son ruinas que tú las encuentras a un 80-90% porque recién fueron descubiertas con el descubrimiento que por pura suerte Hiram Bingham, que andaba buscando otra ciudad inca, que era Vilcabamba, llega a Machu Picchu. Berito, podemos destacar, o sea, la vista, la construcción hecha en piedra, ¿no? Machu Picchu. Exactamente, o sea, imponente de piedra granito, y estas son más o menos 200 estructuras entre casas, entre templos que rodean un área verde donde se hacían estas ceremonias. El tema más importante y lo que más destaca de la cultura inca era su ingeniería. Su ingeniería no solo en las construcciones arquitectónicas, sino también en la hidráulica y en la agricultura. ¿Cuánto tiempo se necesita para recorrer? Bueno, cuando uno llega a Machu Picchu, desde que estás en la puerta, en el ingreso de Machu Picchu, son aproximadamente 2 horas con un guía. Si uno lo hace, digamos, de forma particular, porque no es necesariamente que tú tengas que entrar con un guía, tú puedes hacerlo unas 3 horas, tomándote tu tiempo, fotos por acá, más o menos el tiempo, ¿no? ¿Qué época nos recomendás para ir? Mira, la mejor época yo les recomiendo desde mayo hasta septiembre, porque no es la época de lluvia. Es la mejor época porque no tienes los problemas de las fotos, que te encuentras con neblina, ¿me entiendes? Y no ves el Huayna Picchu. ¿Qué nos podés sugerir de la ciudad? ¿Cómo la podemos conocer? ¿Son todas las calles empedradas, como dicen? ¿Se las puede recorrer toda a pie? Mira, prácticamente el Cusco o sea, lo que es la ciudad, está construida sobre lo que fue la ciudadela. Entonces, vamos a encontrar la parte céntrica, la parte histórica, vamos a encontrar bastantes vestigios de esta cultura. El centro, la Plaza de Armas, está rodeada por calles de piedra, están empedradas. Tenemos la calle donde se encuentra la famosa piedra de los 12 ángulos. ¿Qué es la piedra de los 12 que ángulos? ¿Qué nos puedes decir de esa piedra específicamente? Lo más importante de esta piedra es la perfección de cada ángulo y acomodada con otras piedras, o sea, hacer una muralla con este tipo de piedras que eran duras. Tenemos que tener en cuenta que en la época de los incas no había el hierro. ¿Qué comida típica tiene Cusco? Cusco tiene una variedad increíble de comidas. Tenemos el famoso chiriuchu, que es una mezcla de diferentes comidas. Por ejemplo, tiene el cuy. El cuy lo conocen, es como un conejillo de Indias, que para nosotros es la comida gourmet. No gourmet, es como si en la mejor ocasión uno tiene que comer su cuy porque es el plato de bandera de Cusco, ¿no? Que se cocina, viene con una torreja de maíz, digamos, que con maíz tostado, un montón de cositas
que hacen que esta comida se coma principalmente en las fiestas del Cusco. El mes pasado fue nuestro mes jubilar y diferentes comidas provienen de la quinoa, de la papa, el maíz, el choclo con queso, que nosotros tenemos estas variedades. ¿Tiene mucha Ahora, vida nocturna Cusco? sí, Cusco, bueno, el centro, antes las casas del centro eran casas de familia, ¿no? Ahora es prácticamente lugares de discotecas, bares, pubs, ¿no? Como boliches. Sí. Turismo aventura. Y una de las actividades más importantes, podría decirse, para mí, sería el tema de cabalgatas, ya que se puede cumplir ciertos protocolos como el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, al aire libre, ¿no? Entonces, y también como yo trabajo para With Locals, recorridos por la ciudad, haciendo visitas a los diferentes sitios. Destino turístico. Quiero comenzar por el final y te pregunto, ¿cómo son los atardeceres de Lima? Los atardeceres de Lima son hermosos. Como sabrás, Lima tiene una bahía que es la Bahía de Lima. O sea que si tienes la suerte de estar por nuestro malecón, ves unas puestas de sol hermosísimas. Eso me imaginaba. Cuando hablaste recién de los atardeceres, se me presentó el Parque del Amor, por ejemplo, el barrio de los Barrancos, la iglesia de San Francisco. ¿Por qué no nos contás? Claro que sí, yo te cuento todo de Lima. Mira, tú te vas al centro de Lima y puedes conocer la catedral, que es lo clásico, ¿no? La catedral, las catacumbas en la Plaza de San Francisco, el monasterio de los dominicos, comes maravillosamente, te vas al bar Cordano, que es un bar súper clásico, donde te comes unos sándwiches riquísimos y un pisco sour espectacular. La Plaza San Martín, donde está el Hotel Bolívar. ¿El pisco es peruano o chileno? El pisco, Se lo peruano. Se lo pelea. Qué pregunta, Fer, ¿eh? La receta del pisco sour es súper peruana, ¿eh? Bueno. Y el Hotel Bolívar, eso sí les recomiendo a todos los que estén viendo que si pasan por Lima, no dejen de visitar el Hotel Bolívar cuando esté operativo, por supuesto, que es emblemático y donde se sirven uno de los pisco sours más ricos de todo Lima. ¿Cuál es el museo más importante de Lima? Bueno, en Lima hay dos museos que son, para mí, obligatorios, ¿no? Uno es el Museo Larco, que es un museo fundado por un historiador, el señor Larco Coyle, que es una joya el museo, porque para empezar, arquitectónicamente es una maravilla, y tiene una colección de todas las culturas pre-incas e incaicas. Si no pudieran entrar a visitarlo, te sientas nada más en el restaurante, al costado de una colección. Ha sido reconocido mundialmente por su arquitectura, tiene unos jardines preciosos. Entonces, es un lugar digno de ser visitado. Y otro muy importante es en Pueblo Libre, el Museo de Antropología de Lima. También reúne una colección de todas las culturas pre-incaicas e incaicas y es realmente fascinante, ¿no? Hermoso. Y al costado hay un restaurante donde comes también magníficamente bien. No parás de mencionar locales gastronómicos. Sí, porque tú sabes que somos pues capital gastronómica, hay gente que viene exclusivamente a hacer turismo gastronómico. Y ustedes, disculpan, me preguntaban por la otra zona, ¿no? Miraflores, Barranco, Chorrillos, que es lo que tenemos más de vista al mar. Sí, porque como Lima es una ciudad, digamos, costera, tiene playas. Ajá. O sea que el que viene muy cansado de Cusco, de haber caminado por Machu Picchu, contale que también se puede quedar ahí en la costa, que hay playa como para descansar también. Sí, claro, para descansar y para pasear, ¿no? Se respira muy buen aire por ahí. Barranco, por ejemplo, es muy elegido por los turistas y lo disfrutan muchísimo porque Barranco ha sido cuna de literatos, de artistas. Y como se respira este aire maravilloso del mar, se inspiraban mucho. Hay como una bohemia en el lugar. Es muy bohemio, sí, es muy bohemio. De hecho, era el barrio de José María Eguren, que es un reconocido escritor peruano. Chabuca Granda, la reconocida cantante criolla, adoraba el distrito y lo frecuentaba mucho, vivió ahí en una época. Entramos al bar Cordano. ¿Qué comemos? Claro. En el bar Cordano, mira, tienes que pedirte definitivamente un sándwich
un sándwich del jamón del país, te recomiendo. Al menos que seas vegetariano y puedes pedirte un sándwich de queso o de aceitunas espectacular. Y una chicha de tomate. Puedes ir al mercado de Surquillo, donde hay unos guariques de comida criolla muy ricos. Y también puedes ir al mercado de Magdalena, en San Isidro, o puedes ir en el mismo mercado central. Hay unos ambulantes ahí a la vuelta que te venden un choclo de los Andes con queso maravilloso y te cuesta lo que equivale a $1, por ejemplo. Qué rico. Estuviste hablando de la chicha. ¿Cómo se compone esa bebida? La chicha nosotros tenemos, o sea, la bebida alcohólica más popular es el pisco. Y la bebida no alcohólica más popular es la chicha, que es a base de maíz morado. Y una sola mazorca de maíz morado te rinde para muchísimos litros de chicha. Tiene además trozos, el hervor, porque se hierve, lleva trozos de piña y canela. Si tenemos un día como para hacer una excursión fuera de la ciudad, aunque sea viajar 1 o 2 horas, ¿qué nos recomendás? Mira, les recomiendo 2 cosas hacia el sur de Lima, ¿ya? La primera es el Valle de Pachacamac, que es uno de mis lugares preferidos en realidad. Primero está el complejo arqueológico de Pachacamac, que era una cultura pre-inca en donde adoraban a un dios llamado Pachacamac, que para ellos era el dios que decidía si habían temblores o no, o terremotos o no. Y este dios además tenía un oráculo, ¿no? Los incas pusieron un templo en la cima de este lugar, muy hermoso, el Templo del Sol, y desde ahí tienes una vista privilegiada hacia el valle y hacia el mar, ¿no? Donde están las islas. Bueno, y además tiene adentro un museo muy lindo. Sí, el otro lugar que les recomiendo conocer es mucho más al sur, que se llama Chincha, porque hacen Chincha y luego Ica. Y no dejen de visitarnos porque les va a encantar. Dale, bueno, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Y bueno, gracias, Lorena. Gracias a ustedes, sí.